Bien, bien, bien. Buenas noches a todos. Ahora sí, bendiciones pues a cada uno de ustedes, familia, amigos, hermanos. Muchas gracias por compartir pues con nosotros un pequeño momento. Eh, vamos a, vamos a escuchar cómo tenemos el audio. Sonido, sí, sí, sí. Bien, bien. Eh, Queremos pues agradecer primeramente a Dios por la oportunidad la cual pues Él nos brinda de estar una vez más pues, compartiendo la palabra del Señor, pues que es la inspiración de cada cristiano. Nos sentimos pues contentos, ¿no? Por permitirnos tal oportunidad. Así es que vamos a iniciar. Vamos a hacerlo a través del libro de Génesis, capítulo 1. Mucho se ha alegado, se ha pues predicado, se ha enseñado acerca de Génesis, capítulo 1. Siempre pues la mayoría de doctrinas pluralistas, por decirlo así, pues queremos exponerlo con mucho respeto, pero a la misma vez pues hacer énfasis de que no podemos caer en un error de interpretación bíblico. Tenemos que ver los contextos cercanos, lejanos, intermedios, para ver pues qué el versículo nos quiere dar en sí, en la claridad de su texto y de su contexto. Hemos dicho pues por muchas ocasiones de que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia pues habla de un monoteísmo puro y explícito. No hay ningún texto que nos hable pues en referencia a la doctrina pluralista, a menos pues que saquemos un texto de por aquí, y queramos hacer de ellos pues una exégesis, ¿no? Porque si le queremos hacer exégesis pues a todo eso vamos a caer en un error, y en este caso pues muy más grave, porque estaríamos cayendo pues en un politeísmo y una herejía. Muchos pues nos tildan a nosotros de que somos como unicitarios, nos dicen pues que somos modalistas, que somos pues herejes, que somos sabelianos, que somos aquí, que somos allá. Sin embargo, pues la doctrina pluralista no ha podido demostrar hasta el día de hoy todos los textos aislados y sacados de contexto. Recuérdese que dice pues que según la teología un texto sacado de contexto pues nada más es un pretexto. Entonces pues no queremos caer en esa argumentación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque somos temerosos de la palabra del Señor. Le pedimos al Señor pues que nos regale sabiduría escritural para interpretar por lo que realmente Él nos quiere decir, para poder transmitir nosotros, ¿no?, a los que están pues, más allá de la pantalla, en una forma pues clara, sencilla, veraz, concreta, fácil de entender a la luz de la escritura, no doblándoles pues
los deditos, ¿no?, a los textos, pues para no caer en una mala argumentación. Allá por el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 6, pues si no estoy malo, pues por allí dicen de que no podemos agregarle ni anexarle a la palabra del Señor. También lo dijo Pablo en el libro de Corintios, también Pedro pues lo dice también pues, en una de sus cartas, que no se puede argumentar más allá de lo que no está escrito. Yo no puedo venir, ponerme a través de estas pantallas y comenzar a decirle lo que literalmente yo, en lo personal, quiero transmitirle a ustedes. O no puedo venir pues y hacer de la Biblia, ¿no?, algo a mi conveniencia para que ella diga lo que yo quiero decir. No, yo tengo que hablar primeramente lo que en ella está escrito. Si la Biblia no lo dice, bueno, entonces vamos a tratar de buscar por otro lado qué es lo que, porque hay textos explícitos e implícitos que a veces pues en la teología buscamos una forma, ¿no?, de interpretar pues la palabra del Señor, o queremos pues, tratar de decir pues que vamos a interpretar la palabra del Señor, pero yo considero de que más allá de la teología, más allá pues de un dogma de hombre o humano, todo está establecido en la palabra del Señor. Y de eso, pues, como cristianos, como conocedores de la Escritura, como predicador de la palabra del Señor, usted y yo, pues, tenemos que hablar de acuerdo, pues, a lo que la Escritura dice. Nosotros, pues, como unicitarios, hemos dicho, hemos pedido, pues, que nos den textos, pues, donde una doctrina se sostiene a través, pues, escrituralmente. Lamentablemente no han podido pues, explicarlo. Entonces, si no existe en la escritura ni implícitamente, bueno, yo considero que lo más lógico es tratar de apegarnos a lo que la escritura dice. No podrás explicar textos en un dogma diferente o en una doctrina pues, consistente pues, en querer hablar la verdad, pero cuyos argumentos pues, se derriban fácilmente a través de la escritura. Y en otros casos, pues muchos amigos de otras doctrinas pues, han interpretado los textos tal como nosotros los unicitarios pues, los interpretamos. Pero ¿cuál es el error más grande? Bueno, este amigo explica los textos al igual pues que la doctrina unicitaria, pero no acepta la doctrina unicitaria. Él prefiere caer en un politeísmo, que para él es más fácil caer en un politeísmo que aceptar la doctrina verdadera. Esto lo vimos pues la vez pasada con un pastor venezolano en donde pues le pedimos, por ejemplo en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 10 y el verso 11, que nos explicara esos textos a la luz de la Escritura. El pastor pues comenzó argumentando de que Dios estaba en el cielo y que Jesucristo estaba en la tierra, pero al fin de cuentas pues comenzamos como a ararle, ¿no?, la espalda. Entonces pues él comenzó a explicar esos textos de acuerdo como nosotros los unicitarios lo explicamos. Dios estaba en el cielo y a la misma vez que estaba en el cielo, estaba en la tierra en su forma de manifestación. Entonces podemos decir de que el Dios invisible estaba en el cielo y también estaba en la manifestación humana, lo cual es nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de interpretar Juan capítulo 14, el verso 10 y verso 11,
de otra manera, pues como quieras tú interpretarlo, fuera de sus contextos y todo lo demás, vas a caer en un politeísmo. Y esto pues es bastante grave. Así es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar el libro de Génesis capítulo 1. Y si encontramos una pluralidad, posteriormente, pues la próxima semana o el día martes vamos a estar interpretando Génesis capítulo 2. Por el momento vamos a interpretar Génesis capítulo 1 y de antemano pues quiero adelantar, pues por ahí que ya tenemos luz verde, ya nos dieron luz verde pues para un debate, el cual pues lo vamos a hacer con un amigo trinitario. Todavía no nos ha dicho pues de qué denominación es, pero pues esto se llama Evangelio sin Censura. Ese pastor pues nos dio luz verde, entonces pues nos dijo de que sí, está de acuerdo en un debate, la cual pues vamos a debatir el tema pues quién es Jesús, o quién es la persona de Jesús, o cuál es la manifestación de Jesús. Todo lo que te venga pues en respecto a nuestro Señor Jesucristo va a ser tocado pues en ese debate. Así es que solo estamos esperando pues la fecha, porque el pastor pues trabaja y lo entendemos porque yo también trabajo. Entonces yo le expliqué a él en lo que yo me desarrollo y en lo que él hacía. Entonces en una forma amigable llegamos a un acuerdo y él me va a avisar qué fecha lo vamos a hacer, pero quiere que lo hagamos a través de su página de TikTok. Lo cual pues yo no tengo ningún problema en acudir a dicho canal o a la página pues del amigo pastor, y sencillamente pues lo que nos interesa es que nos explique pues para el mundo trinitario quién es en verdad el Señor Jesucristo, ya que nosotros tenemos una posición, los unitarios creemos de que nuestro Señor Jesucristo pues, es la manifestación del Dios invisible. Y para esto pues vamos a argumentarlo nosotros desde el punto bíblico, y también pues el pastor va a hacerlo desde el punto bíblico, lo cual pues él entiende o enseña y predica a través de su congregación, a lo cual pues nos da tiempo también para pedirle al Señor, venir en oración, pedirle guianza pues al Señor para hacerlo con humildad, de una forma respetativa y equitativamente pues también a la vez, para que las dos partes pues, puedan ser explicadas, tanto la doctrina trinitaria como la doctrina pues de la unicidad de Dios, la cual yo defiendo y soy parte pues de la organización pentecostal. Vamos a hacerlo pues en defensa de lo que nosotros creemos. Así es que eso es parte pues de una comunicación que les quería dar. También pues vamos a estar analizando Génesis capítulo 2 y vamos a analizar pues Isaías capítulo 43 y el capítulo 53 de Isaías también, pues posteriormente vamos a venir haciendo, vamos a agarrar, ya que para nosotros pues los unicitarios creemos de que Isaías pues es el primer profeta unicitario, así es que vamos a demostrarlo también con la escritura, no solamente por decir. Así es que, ¿qué encontramos en Génesis? En Génesis encontramos, hay una versión que se llama pues Nueva Bíblica Versión Hispana. Es la única Biblia que yo he encontrado pues con los títulos tal pues como nuestros amigos trinitarios lo exponen. La doctrina trinitaria se refiere de que hay un Dios que subsiste a través de tres personas. Esta es la creencia, o cómo se explica la doctrina trinitaria. No son tres dioses, son tres personas. Entonces, por lo cual, pues nuestros amigos, siempre que se les pregunta qué es la doctrina trinitaria, dicen, bueno, es la creencia de un Dios que subsiste
a través de tres personas, divinas, distintas, coeternas, coexistentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Padre. Son tres personalidades que conforman pues, al Dios verdadero. Un solo Dios, tres personas distintas. Esta es la postulación de la doctrina trinitaria, respetable. Cualquier argumento pues, tiene que ser apegado a la Escritura. Lo que yo diga pues, tiene que ser apegado a la Escritura. Así es que Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero para eso pues vamos a analizar todos los contextos, o sea, todo el capítulo 1. Entonces, antes de todo esto, pues yo quiero mostrarte una versión, como te dije, pues Nueva Biblia Hispana. Dice literalmente, pues dice: y dijo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra. Esto es ¿cómo diríamos? Pues como la hechura del hombre, ¿eh? O la formación del hombre, cómo el hombre fue formado. Lo hizo el Padre, lo hizo el Hijo, lo hizo el Espíritu Santo. Es lo que esta Biblia pues nos enseña, es una Biblia hispana. Por cierto, pues es la única que contiene este texto. Si alguien encuentra otra versión igual o un poco más detallada, pues me gustaría que me dijera cuál es para yo buscarla, porque estoy haciendo un estudio también, pues, y entre ellos está Deuteronomio 6:4. Entonces, para poder agregarlo, porque puede ser un contexto, pues, muy hermoso. Entonces, ya analizando, pues, esta versión, dice: y dijo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a analizar nosotros el versículo 1 de Génesis. Y el versículo 1 pues dice, Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hay un Dios. Lo vamos a dejar aquí también para que juntamente pues, con usted podamos analizar. Y la pregunta, pues, antes de comenzar es: ¿cuál Dios es el que está hablando a través de todos los textos que vamos a ver, o a lo largo pues, del capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis? Pues nos gustaría saber. Si usted quiere argumentar, opinar, pues mándenos un mensaje pues, vía chat ahí va, para poderle pues, ver cuál es su opinión del punto de vista, porque aquí hay un ser, hay alguien, o hay algo pues que está hablando, al igual pues que en todos los libros posteriores donde hay un ser, un algo pues, que está diciendo de que Él es el único Dios y que fuera de Él no hay Dios. Entonces nos gustaría saber con respecto pues a un dogma. Nos gustaría saber, pues, quién es el que habló en estos textos, pues si fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo, porque al final, pues, vamos a hacer una pregunta y nos gustaría, pues, saber que participaran. Tu opinión cuenta, pues, para seguir aprendiendo. Génesis capítulo 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios
iba y venía sobre la superficie de las aguas. En otras versiones dice que el Espíritu de Dios papaloteaba sobre las aguas o sobre la faz de las aguas, pues como la Reina Valera 1960 creo que dice que el Espíritu de Dios, hay una versión que dice el Espíritu Santo se paseaba a través de las aguas. Hay muchas versiones, pues, que por esto me gusta estudiar, sacar un texto y analizarlo con todas las versiones para ver si en qué varía o dónde está la variación del contexto de dicho texto. Entonces, aquí tenemos al Espíritu de Dios, o podemos decir el Espíritu Santo. No sé si para nuestros amigos, pues aquí ya existe el Padre y el Espíritu Santo, o es que este Espíritu de Dios que iba y venía sobre la faz de las aguas es el mismo Dios o es el mismo ser que está hablando, que formó desde el principio. Dice en el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En otra versión dice por el logos de Jehová, o por la palabra de Jehová, o la palabra del Señor, dice que existió todo lo que Él dijo. ¿Y qué dijo? Palabra. Él dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, hágase lo otro, hágase lo otro. Este es el logos. Por eso dice, y dijo Dios, o por la palabra de Jehová, por el logos de Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Bien, y estamos en el versículo 3, vamos para el versículo 4. Recuerda que estamos analizando todo el capítulo 1 de Génesis para encontrar pues quién es el que viene hablando a través de todos estos textos. Génesis capítulo 4, no, Génesis capítulo 1, verso 4. Vamos adelantándolo ya pues, a los estudios posteriores. Dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Génesis capítulo 1, verso 5. A la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y llegó la mañana, ese fue el primer día. Ella formó la luz en el primer día, ya ordenó la tierra. Ahora vamos pues, vamos avanzando. Vamos al versículo 6. Dice, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Siempre sigue hablando. Automáticamente nosotros lo que queremos es saber quién es este ser o cuál persona pues está hablando, o si es pues el ser del Padre el que está hablando. En el versículo 7, y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. ¿Y cómo le llamó? En el versículo 8 dice, al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Ya van 2 días de trabajo. Y este ser que está hablando, ya sea que esté hablando Dios el Padre, o sea que esté hablando Dios Hijo, o sea que esté hablando el Dios Espíritu Santo, no hemos visto pues ahorita
Estamos ya en el versículo 8 y nadie pues ha venido a ayudarle a este ser que está hablando. Él lo está creando todo y solo. Entonces pues vamos a ver y seguir escudriñando los textos. En el versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. ¿Qué está hablando? Palabra. Es que por la palabra de Jehová está sucediendo todo esto. Él mismo está formando, está haciendo. En el versículo 10 dice, a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de agua lo llamó mar. Y Dios consideró que era bueno. Bueno, ¿por qué era bueno? Bueno, porque Dios lo había creado y todo lo que Dios crea es bueno. Vamos al versículo 11. Génesis capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. ¿Por qué sucedió? Por la palabra de este ser que está hablando. Está creando, hay alguien que está creando. Y dijo Dios, hágase la luz, hágase el mar, hágase esto, hágase el otro. Aquí vamos ya en el versículo 11 y vamos al versículo 12. Dice, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, árboles que dan su fruto con semilla, y todo según su especie. Y Dios consideró que era bueno. ¿Por qué? Bueno, uno porque Él lo había creado, y otro porque Él estaba viendo lo que estaba creando. Y como Él lo creó y vio, Él dijo, consideró o vio que era bueno todo lo que Él había hecho. ¿Y para qué está creando? Para el hombre. ¿Qué es lo que posteriormente Él va a hacer? En el versículo 13, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Aquí no tenemos que colorear porque no existe algo que... Entonces llegamos al versículo 14 y nuevamente encontramos este ser, esta persona, o para nuestros amigos, pues la persona Dios, o la persona Hijo, o la persona Espíritu Santo, pues está, y dijo Dios que haya luces en el firmamento, luceros, estrellas, etcétera. Dice que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de las noches, y de los años, o sea, las estaciones. Vamos para el versículo 15. En el versículo 15 dice, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así, conforme pues, a lo que Dios había creado. Y como Él lo creó y lo vio, Él dijo que era bueno. Y dice que todo lo que Él estaba hablando estaba sucediendo. Él estaba creando, estaba viendo. Y como Él veía lo que estaba creando, Él decía que era bueno. Bien, en el versículo 16, Dios hizo los dos grandes astros, al astro mayor para gobernar el día y al astro menor para gobernar en la noche. También hizo las estrellas. Está hablando pues del mismo día, ¿no?
En el versículo 17, Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. En el versículo 18, los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Y por qué Dios consideró que lo que había hecho era bueno? Bueno, porque Él lo creó. Y todo lo creado, como dije, pues, todo lo creado por Dios es bueno. Que posteriormente, pues, la creación de Dios se haya pervertido, ya no es culpa, pues, de Dios. Hoy en día, pues vamos a hacer un paréntesis, vemos animales en la naturaleza, ¿no? El animal pervertido, el hombre pervertido, las cosas naturales que a simple vista pues se ven, por ejemplo un árbol aparece pues, con una forma, no sé si usted ha visto algún árbol, algo por el estilo, piedras que tienen como formas de mujer, hay montañas pues que parece pues un cuerpo de una mujer, todo, aparentemente como que alguien hubiera diseñado esta montaña a punta de cincel. Entonces parece que todo, pues aparentemente se está pervirtiendo. Y esto no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, el cual pues, se ha pervertido. Bien, vamos al versículo 19. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Imaginen todo lo que creó Dios en 4 días. Hizo el sol, la luna, los luceros, las estrellas, los dibujó en el firmamento del cielo. ¿Para qué? Para alumbrar, dice, para mantener pues, con luz la tierra. Esa era la misión. O sea, ese era el propósito de Dios. Poner todo eso en el cielo, en el firmamento. Tanto en el día pues, como en la noche. En el día tenemos el sol, el cual pues aparte de alumbrarnos nos da calor. En la noche pues tenemos la luna, las estrellas, los luceros para iluminar la oscuridad. Y dice que era bueno ante los ojos de Él. Todo lo que Dios había creado fue bueno y estamos en el día cuarto. En el versículo 20, y dijo Dios, que rebosen los seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. ¿Qué creó? Creó todas las palomitas, creó toda clase pues, de aves, las cuales pues adornan parte de los cielos, porque no están en los cielos, sino pues que nosotros, los humanos, vemos pues hacia arriba siempre, ¿no? Y vemos cuando pasan los gansos, cuando los pelícanos, cuando bueno, toda clase de aves que siempre vuela por encima de nosotros, pues nosotros vemos y elevamos la mirada hacia arriba y contemplamos primeramente pues las maravillas que Dios hizo. Esta naturaleza pues que Dios formó era perfecta. Todo estaba de acuerdo a lo que Dios estaba creando. ¿Para qué estaba creando esto? Con un propósito, y ese propósito lo vamos a ver posteriormente. Todo lo que ha venido desarrollando Dios, lo que ha venido haciendo a través de su palabra, donde dijo, hágase esto, hágase el día, hágase la noche, hágase el sol, hágase la luna, hágase el cielo, hágase el mar, hágase esto, fue por la palabra de Dios.
Mi pregunta, pues, es, ¿cuál Dios es el que formó todo esto? ¿O qué persona divina es la que se tomó la molestia para venir a desarrollar todo esto que nosotros estamos leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1? A lo largo de todo el capítulo vemos a alguien, un creador. Hay alguien que está creando. Y tiene que tener un nombre, ¿eh? El que está creando. Bien, vamos para el versículo 21. Y en el versículo 21 dice, y creó Dios los grandes animales marinos, la ballena, los delfines, etcétera, etcétera, y todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y como dije, todo era bueno porque Dios lo había creado con un propósito. Todo era bueno. Ya tenemos pues árboles frutales, tenemos aves, tenemos ya en el mar, ya fue creado el mar, ya fue creado el cielo, ya fue creada la tierra, ya fue creado el sol, ya fue creada la luna, los luceros, las estrellas, todo. Ahora Dios pone dentro del mar, pone pues los grandes mamíferos o los monstruos marinos como nosotros los conocemos. Me gusta ver Discovery, los nombres, me he aprendido algunos nombres por ahí de algunos mamíferos pues, de regular tamaño. Hay unos que tienen 6, 7, 8, 10 metros, básicamente pues, algunos que son más grandes que una casa. Todo esto pues dice Dios que era bueno. Y él vio que era bueno, todo esto era bueno. Hasta hoy aquí llevamos que todo era bueno. En el versículo 22, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Allí vemos pues ya las palomitas poniendo sus huevitos, posteriormente pues la cría, después de la cría comienzan a volar las avecillas, se van por la ley de la vida, igual que el ser humano, se casa, procrea, nacen los hijos, crecen, se van, y así pues para el que engendró, que creó, la muerte, etcétera. Entonces, ya vemos, pues aquí hay una reproducción, todos los animales se están reproduciendo, las ballenas van a tener sus crías, los tiburones tienen sus crías, los peces tienen sus crías, las aves, los reptiles y todo pues tienen sus crías, se van a pelear entre ellos, hembra, macho, viene pues el nacimiento de las crías, vuelan, las crías crecen, se van a procrear, también viene otra, etcétera. Al igual que la familia. Bien, ya se están procreando todos los animales del mar, de la tierra también. Ahora vamos al versículo 23. Dice, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Van 5 días de labor que Dios lleva. Ahora, no crea de que, digamos, de lunes a viernes Dios creó. No, esto tenemos que buscar pues, un estudio acerca de eso porque no fue así. Para esto pasó un tiempo que ahora pues no viene al caso.
Bien, en el versículo 23, y vio la noche, llegó la noche, y ese fue el día quinto. Ahora vuelve a hablar nuevamente, pues este ser que viene hablando a través de todos estos versículos, los cuales hemos visto. En el versículo 24 dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles, según su especie, y sucedió así. Ahí vemos la culebra, los caimanes, los cocodrilos, todo. Y dice, animales domésticos que se pueden como la mascota, el gato, el perro, el perico, el loro, lo que usted quiera, pues son domésticos, usted los puede dominar. Pero también dice animales salvajes, tigres, leones, todo eso. Usted no puede ir a África y caminar así a lo loco porque ya no va a regresar. Así es que tenemos aquí, hasta aquí llevamos ya una buena porcentaje de creación. En el versículo 25 dice, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, bueno, ya lo leímos. Y ahora pues, viene lo principal. Ahora Dios va a crear lo más hermoso. Y aquí, pues, cuando llegamos al versículo 26, ¿de dónde salieron pues los otros dos? Ya que nuestros amigos pluralistas dicen de que aquí habla pues de una Trinidad. Y esto lo citan para allá, para acá, para allá. Y uno de los caballitos de batalla pues, de la doctrina trinitaria, lo digo con todo respeto, con humildad, es uno de estos textos, Génesis 1:26, donde dice, y dijo, ¿quién dijo? Ya que tenemos un Dios, un ser, una persona, un alguien que está hablando a través de todos estos textos desde el versículo 1. Ahora llegamos al versículo 26. Dijo, y como dijo, está hablando concerniente pues al mismo Dios que ha venido creando los animales, el cielo, la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas, los luceros, los animales reptiles, los animales comestibles, los tiburones, todo ese mismo Dios, en el versículo 26, dice, y dijo, pregunta, ¿quién dijo? Este mismo Dios que ha venido organizando el mundo, creando cosas, creando animales, creando lo otro, es el mismo que habló en Génesis 1:26, o es que aquí van a aparecer ya la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar. Ahora le va a delegar responsabilidad, autoridad sobre todo esto, pues, que él vino formando desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Ahora le va a dar la potestad al hombre de ser pues, el Rey Supremo de toda esta creación, la cual Dios ha formado a través de su palabra, o a través de logos, como usted le quiera decir. Recuerde pues, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos la tierra, los cielos, el mar, los animales, y ahora pues va a formar al hombre. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bien, voy a hablar algo con mucho respeto, pero a la misma vez con autoridad
por la misma fuerza y por la autoridad de la palabra del Señor. ¿Será que aquí apareció la persona o cómo le podemos llamar al Hijo? Y también apareció el Espíritu Santo, las tres personas divinas. Ahí tenemos la Trinidad formando al ser humano, formando al hombre, porque solo va a ser uno, va a formar al hombre. Porque pues en el capítulo 2 vamos a ver cómo es que la mujer fue creada. Y ahora tenemos pues la formación del hombre. Y a este hombre pues dice el ser humano en esta versión. En otras dice el hombre, hizo al hombre. Y hay otras versiones que, bueno, pudiéramos decir que está mal traducida. Aunque no les gusta, pues cuando nosotros decimos que está mal traducido eso, porque la palabra correcta es el hombre, porque solo formó uno. Recuerde de que la Escritura también dice que Dios hizo entrar a Adán en un sueño profundo, ¿no? Y esto lo vamos a analizar el día martes, en el capítulo 2, que Dios somete pues al hombre a un sueño pues intenso, excesivo o excesivo, extrae una pues de sus costillas y de esa manera forma a la mujer. Posteriormente el hombre, pues, en algunas versiones dice resucita al hombre, pero él no había muerto, estaba dormido. Entonces el hombre despierta de su sueño y ve a la par pues, una mujer, lo que Dios pues había creado para él también, porque él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, por lo cual podemos decir de que esa traducción es mala, ¿no? Porque en sí, pues la palabra del Señor dice que Dios creó al hombre. No habla pues en ningún texto de que haya creado a la mujer al mismo tiempo por el polvo. Entonces, ahora, la pregunta del millón. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y la persona de Jesús, lo humano, ¿cuándo fue que apareció o es que sí existía en el Antiguo Testamento? Y o sea, sí existió aquí en Génesis 1:26 y sí se hizo presente el Espíritu Santo y formaron al hombre entre los tres, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Yo lo veo como literalmente, pues me apego más a la explicación judía. Hay muchas interpretaciones acerca de Génesis 1:26 y hemos visto, pues, en algunas ocasiones, pues hemos visto Génesis 1:26, analizarlo, pues, desde varios contextos, Job, Jeremías, Isaías, hemos dado pues, acerca de Génesis 1:26, su contexto, porque no podemos hablar aquí, pues, por eso lo hemos detenido, porque no podemos hablar en Génesis 1:26 de que fue la Trinidad o que fue un grupo determinado de dioses que formaron al hombre, porque caeríamos pues en un politeísmo, y se lo voy a explicar por qué. A menos pues de que usted quiera aceptar un politeísmo y no quiera aceptar la explicación que la misma Biblia nos da. Por ejemplo, tenemos que Dios es espíritu. Y Jesús, el Hijo de Dios, antes de venir a la tierra, ¿qué era? Tenía que ser espíritu, ¿no? Y para nuestros amigos pluralistas, pues el Espíritu Santo, que no es Dios ni es el Hijo, pero también es espíritu. Al fin de cuentas tienes tres espíritus, el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo
y el Espíritu Santo. Pero tú postulas de que el Espíritu Santo no puede ser el Padre, y eso pues lo dice tu dogma. Entonces tú debes sostenerte bajo tu argumento. ¿Por qué? Porque al principio nosotros hacemos una pregunta: ¿qué es la Trinidad? Y todos responden casi, porque no todos responden lo mismo. Dice de que hay un solo Dios, y otros dicen, nosotros los consideramos monoteístas, porque nosotros creemos en un solo Dios, que subsiste o que se manifiesta a través de 3 personas. Entonces, no vemos las 3 personas en Génesis 1:26, sino que al contrario, cuando analizamos el texto, están hablando del mismo ser, o del mismo Dios, o del mismo individuo que viene formando desde el versículo 1, también está formando al hombre. Y dijo, no dice dijeron, porque para que hayan 3, a lo cual pues ningún erudito, ni teólogo, ni licenciado en Biblia, ni doctor en Biblia, ni cualquier título pues que tú te quieras poner, ni el mejor teólogo no ha podido explicar esto, porque la Escritura no te está hablando de 3 personas divinas, ni distintas, ni eternas, ni coeternas. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes esa posición, tú estás agarrando pues el politeísmo. Recuerda que la Biblia dice, Efesios 4:6, dice que hay un solo Dios, y este es el Padre. También dice la Escritura en Efesios 4, que hay un solo Espíritu. Entonces, si este Espíritu que está formando al hombre, recuerda que también dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto. Entonces, cuando traemos todos esos argumentos, entonces, ¿qué Espíritu Santo era el que estaba formando al hombre? Si Dios es Espíritu, y como vimos al principio de que el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre las faz de las aguas, o tenemos otro Espíritu Santo distinto al Espíritu de Dios que papaloteaba sobre las aguas. Debes de analizar eso. Si tú dices pues que es otro espíritu, tú eres un politeísta. Porque recuerda que la doctrina trinitaria postula que 1 de Timoteo 3:16 fue el Hijo quien se manifestó en carne. Y si el Hijo se manifestó en carne, tenía que ser espíritu, porque no podía ser carne anteriormente, sino que tomó la condición de hombre, o la condición de siervo, o la condición humana, pues como tú te sientas cómodo decirle. Entonces, si Dios es espíritu, el Hijo era espíritu y el Espíritu Santo también es espíritu, ¿no hay una contradicción en tu argumento? Yo te hago esa pregunta. ¿Hay o no hay una contradicción? Porque recuerda que la Biblia dice que solo hay un espíritu. Y por cierto, es santo por la naturaleza de Dios. Y si tú me dices, pues, que es el mismo Espíritu Santo, pues entonces estamos aceptando, ¿no?, que este mismo Espíritu Santo fue el que creó al ser humano. ¿Sí me estás entendiendo lo que trato de decirte o lo que la Escritura postula? No pueden haber, recuerda de que aquí en Génesis 1:26 hay un plural, y eso pues no lo podemos negar, hay un plural. Pero ¿de qué es ese plural? Porque los judíos, recuerda que la Escritura dice que a los judíos les fue confiada la palabra,
Y si en estos tantos miles de años nadie le ha podido recriminar al pueblo de Israel, ni el mismo Jesucristo cuando vino a la tierra o cuando anduvo pues entre los hombres, no le recriminó eso, sino que vemos esto pues en el libro de Marcos capítulo 12, en el versículo 29 en delante, cuando le preguntan, dice que Jesús contendía con uno de los escribas, y hubo uno que le preguntó, maestro, le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dijo, el primer mandamiento le dijo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y el escriba pues le dice, bien maestro, le dijo, bien has dicho que Dios es uno. Y uno numérico. Si la Biblia dice que Dios es uno, pero para otros es tres, ¿no hay una contradicción en eso? ¿Tú crees que no te contradices en este texto? Porque yo a lo que veo a la luz de la Escritura o lo que la palabra del Señor me enseña y me dice de que Dios es espíritu y debo de respetar esto, Dios es espíritu y es el mismo Dios que es espíritu, es el Padre y ahora está creando. Este Dios, por haber creado al hombre, se convierte en Padre, porque Él está creando a un ser humano que posteriormente, cuando ya tenga cómo reproducirse, pues ahora va a crear un pueblo. Y a ese pueblo es el pueblo que reconoce a Jehová como Padre. Posteriormente se lo dicen al Señor, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Hacedor. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, para ti que me escuchan o posteriormente me vas a escuchar, vas a analizar el video, hay tres espíritus aquí, ya que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O está hablando pues de un plural majestático o de poderío único, como los israelitas interpretan todo eso, que fue pues la corte celestial que acompañaba al Señor cuando estaba creando. Al igual pues que más adelante, como lo vamos a ver posteriormente, cuando dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, descendamos y confundamos su lengua. Pregunta es, ¿cómo descendió Dios para ir a confundir la lengua y la mente de los que construían la Torre de Babel? ¿Tú me puedes dar una explicación contextual de la Escritura? Ya que Dios no va ni viene, porque es espíritu, Él está en todos lados. El salmista pues dice, si me subiere a las estrellas, ahí estás tú. Si descendiere a la tierra, dijo, ahí estás tú. Si me remonto a las estrellas, ahí estás tú. Y si descendiese debajo de la tierra, ahí estás tú. Un espíritu. A lo largo de toda la Escritura usted va a ver un espíritu. Uno, no dos ni tres. Hay un espíritu. Y como Dios es invisible, este es el Espíritu Santo. No le puedes atribuir otros dos espíritus.
al Dios que es espíritu. Recuerda que Dios es espíritu. Y si tú postulas los tres Espíritus Santos, pues tú eres un politeísta y eres hereje, aparte de todo eso. Y estás equivocado y estás confundido. Y si eres predicador, estás confundiendo a quien te escucha, porque tienes que dar pruebas de que son tres espíritus los que están creando. No pueden ser tres espíritus, porque es un politeísmo explícito. Pero la Biblia dice, cuando llegamos al versículo 27, que él te está dando el contexto, Génesis 1:27 dijo, y Dios creó al ser humano. Este mismo Dios que viene hablando desde el versículo 1, ahora llega al versículo 27 y dice, y Dios creó al ser humano no a su imagen, lo creó a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Recuerde que nosotros fuimos creados conforme a la gloria de Jehová. Este fue el diseño que Dios escogió desde la fundación del mundo. Y en Génesis 1:26 dice, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el versículo 27 está dando la respuesta y dice, y Dios creó al ser humano. ¿Por qué aquí ya no dice crearon para nuestros amigos pluralistas? Si es que un versículo antes dice de que la Trinidad había formado al hombre. Muchos dicen, aquí vemos bien clarito la Santísima Trinidad creando al hombre. No está clarito. Esto es difícil de comprender, mucho menos explicarlo por un amigo. Tiene que salirse de sus contextos, tiene que salirse pues, de lo que la Escritura dice y buscar una analogía para poder explicar Génesis 1:26 y su argumento. Porque esto es falaz, esto es una mentira, que las tres personas formaron al hombre. ¿Por qué? Porque todos los contextos te lo están diciendo, que es el mismo Dios, el mismo ser, que ha venido hablando desde Génesis capítulo 1, en el versículo 1 hasta el versículo 27, dice, y Dios creó al ser humano. ¿Cuál es la imagen? La imagen que colocó en Adán. Era la imagen que posteriormente el Dios invisible tomaría. De acuerdo con primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué era lo que Dios escogió? ¿O qué se hizo Dios para venir a habitar entre la humanidad en este mundo? Un hombre. Por eso es que dice que Dios creó a imagen suyo, lo creó a imagen de Dios. Esto es lo que la Escritura dice. Este era un modelo. Recuerde cuando tú lees allá el libro de Corintios, capítulo 15, verso 45 en delante, donde dice pues que el primer hombre está hablando de Adán y dice posteriormente, dijo, el hombre Jesucristo es el espíritu que vivifica. Y en otras versiones dice, como la NBI, es el espíritu que da vida. Ahora mi pregunta es, ¿quién da vida? Sino el Jehová. Esta es la imagen que él tomaría posteriormente. En su manifestación se manifestó como un ser humano, como un hombre. Esto es lo que la Escritura nos da a entender. Y cuando llegamos, pues seguimos en el versículo 28 y dice, y los bendijo, no los bendijeron, ni les bendijeron, dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla
dominen a los peces del mar, tal como dijo al principio, a las aves del cielo, porque Él había venido creando. ¿Qué creó? Los cielos, la tierra, el mar, creó las estrellas, la luna, el sol, animales salvajes, animó y hizo cosas en el mar como la ballena, todo lo que tenga que ver con cosas del mar, así como grandes y pequeños, hasta el pescadito más pequeño, dice que Dios los creó. Ahora, pues en el verso 28 está dando instrucciones y dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran, tal como lo vimos en los versículos anteriores. Que este Dios que venía creando todo esto ahora le está diciendo en el verso 28, lo está dando. Para eso los creó, para que el hombre, dice en unas versiones, fuese Señor sobre todo esto, sobre la creación de Dios. Es una forma sencilla de entender, no hay pluralidad, no hay tres personas, no hay tres espíritus en Génesis 1:26. Los contextos son los que dan respuesta a lo que nosotros estamos buscando entender. En el versículo 29 también les dijo, dice, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan frutos con semilla, y todo esto les servirá, tal como lo vimos en los versículos anteriores, que por la palabra de Dios fue que creó todo esto. ¿Por qué lo creó? Y él decía que era bueno, porque se lo iba a dar al ser más perfecto que él iba a formar, que es el hombre. De todo lo que él creó, dice que fue el hombre quien tomó el señorío de todo lo que Dios había creado a lo largo del capítulo 1 de Génesis. Todo eso que Dios creó se lo entregó al hombre y le dijo, señorea. Por eso es que Adán tuvo todo el tiempo, antes de pecar, tuvo todo el tiempo para ponerle nombre a todos los animales. Tuvo tiempo para ponerle nombre pues, a todos los árboles, a las plantas frutales, todo. Ese era el trabajo de él. Él estaba señoreando sobre todo el león, el tigre, todo lo que tenía que ver con respecto a los animales. Dice que Adán era el señor de ellos. En Génesis capítulo 1, verso 30, dice, y doy, no damos, ni les dan, dice, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque él dijo la palabra, hágase, hágase, hágase. Está en mención al logos de Dios, o sea, la palabra. Esto es lo que la Biblia dice. En el versículo 31, oigan, este es el último capítulo, el último versículo del capítulo 1. Y ahora mire lo que dice, Génesis capítulo 1, verso 31, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Eso es lo que la Escritura dice. Y el séptimo día descansó Dios. No porque estuviera cansado, sino porque iba a dar posteriormente
al pueblo de Israel el día de descanso, el día séptimo, para que lo guardase al Señor. No es el día séptimo o el día de reposo, no es para la iglesia del Señor. O sea, no hay tres personas, no hay tres espíritus, no hay pluralidad, no hay esto, no hay lo otro. Los judíos dicen de que era la corte celestial de ángeles. Muchos judíos dicen que eran los ángeles quienes aplaudían cuando Dios estaba formando al hombre. En una forma humana, pues nosotros diríamos que los ángeles son los que le estaban echando porra, ¿no? O otros dicen, no, es que no puede decir eso porque los ángeles no pueden formar nada. Es que nadie está diciendo, ni la Biblia está diciendo de que los ángeles formaron al hombre. Dice que veían la corte celestial, y esto lo vamos a ver posteriormente. En el capítulo 2 vamos a ver quiénes eran los que estaban allí. Así es que, mis queridos amigos, analizando pues Génesis capítulo 1, en conclusión al versículo 26, hemos visto pues que no hay pluralidad de nada. No hay tres personas divinas, no hay tres dioses, no hay tres personas, no hay tres espíritus, no, hay un solo ser. Y este ser es el que ha venido formando desde el versículo 1, todo. Y en el capítulo 2 también lo vamos a ver, de que es un único y solo Dios. Esto es unicidad. Ahora, una de las preguntas más interesantes que quisiera dejarte, pues para ver si tú me la puedes contestar, es, este Dios, el cual hemos visto a lo largo de todo el capítulo 1, este Dios que ha venido hablando a través de todos estos textos, ¿es el mismo que habla en el versículo 26 o es otro? ¿O quién es el que está hablando? Me refiero a ti, que dices pues que en Génesis 1:26 ahí está la Trinidad o los tres seres o la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo formando al hombre. Cuando dice hagamos a nuestra imagen o hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, no cabe duda la más mínima posibilidad, no cabe la más mínima posibilidad de presentar una Trinidad en Dios. En todos los versículos anteriores, posteriores, ya que el contexto del versículo 25 y el versículo 27 nos confirman la existencia de un solo Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y si el Hijo, pues antes de manifestarse, también era espíritu, tenían que haber tres espíritus en Génesis capítulo 1, verso 26, tres espíritus formando al hombre, pero esto es politeísmo explícito. Esto es lo que la Escritura nos da a entender, eso es lo que la Escritura nos enseña. No hay pluralidad en Dios. No hay tres seres formando al hombre, sino que un solo ser, el cual es Dios. Dios es espíritu, y este espíritu fue el que sopló sobre el hombre y le dio hálito o aliento de vida, el cual vino a ser hombre, porque Dios así lo decidió. Recuerde pues, Ezequiel capítulo 1, verso 26, dice que Ezequiel, que él vio sobre el trono a un hombre sentado, dice, el cual tenía apariencia de hombre. Isaías capítulo 6, verso 3 también dice que Isaías vio a Jehová,
a través de visión, sentado. Juan, en el capítulo 12, en el verso 39, dice de que este que Isaías vio era Jesús. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, dice que hay uno que está sentado sobre un trono y este es Jesús. Recuerde pues que Génesis capítulo 1, verso 26 no está hablando ni de pluralidad de personas, ni de dioses, ni de espíritu, mucho menos, porque Dios es uno y uno es su nombre. Jesús es su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recapacita pues en la Escritura. Si puedes, comparte, regálanos un like o explícanos. Pues Génesis 1.26, demuéstralo a través de la Escritura. Si tú tienes dudas, demuéstrame a través de la Escritura de que sí hay una pluralidad, de que sí hay tres personas formando al hombre, que sí hay tres dioses formando al hombre, de que sí hay tres espíritus formando al hombre. Si tú lo explicas pues, con la Escritura, con base fundamental, textual de la Biblia, pues hombre, habrá ganado uno más para tu doctrina. Pero si no puedes, hombre, qué lástima, lee la Escritura. La Biblia dice pues, que Jesús en cierta ocasión, hablando, dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella encontrarás la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda pues, que hay un solo Dios. Y este tiene nombre. Se llama Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro doctor. Él es el Cordero, Él es el pastor, Él es la puerta, Él es todo. Él es el que está sentado con poderío sobre un trono y también es el que vendrá por su iglesia y Él será también pues nuestro Dios, al cual pues nosotros como iglesia moraremos con Él por una eternidad. ¿Quieres estar presente ese día cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos levante con poder en las nubes para recibirle a Él y morar con Él pues por una eternidad? Recuerda que la Biblia pues solo da un camino y el mismo Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para muchos que hablan de gramática, pues el Señor Jesucristo fue el primero que rompió la gramática cuando dijo: yo y el Padre uno solo somos, o una cosa somos. Yo soy la verdad y la vida. Dice: el que tiene sed, venga, y yo le daré del agua de la vida eterna. Solamente tenemos un ser, un creador, un Señor, un Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Provecho a los que cenan, buen provecho a los que desayunan, allá pues por Francia, Italia, toda pues la Unión Europea en general, tenemos muchos amigos por allí, así es que esperamos pues que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Estaremos pues presentes el día miércoles, el día martes, para seguir pues a través de Génesis capítulo 2, para demostrar pues que no hay una pluralidad en Dios, solamente hay uno, un ser. Así es que mis queridos amigos, no te confundas, no confundas a la gente, lee la Escritura, habla de la Escritura, predica de la Escritura, habla de la Escritura con amor y temblor en el amor de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Miguel Castro. Estamos pues, interesados más que todo en saber qué piensas tú acerca de la unicidad. Me gustaría saber, ya que muchos pues dicen que somos una doctrina hereje, somos satanistas, somos sabelianos, pero no nos han podido dar una carta, un texto pues donde Sabelio haya predicado o haya enseñado. Así es que mis queridos amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un privilegio pues poder estar con ustedes.